Hace rato que veníamos esperando este momento, teníamos muchísimas ganas de hablar con ella. Su agenda, me imagino, ha estado explotada estos días, pero le damos la bienvenida a Denise Audrito. Ella es periodista de la ciudad de Río Cuarto, del diario La Voz del Interior, y además estuvo en el documental de Netflix Las 1000 muertes de Nora Dalmazo. Bienvenida, Denise, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme, un gusto participar. ¿Querés ponerte auriculares? Dale. Y Ahí así te escuchamos tenés un poquito retorno mejor. de micrófono. Ahí va. ¿Estamos bien? ¿Ahí me Viste que escuchás? yo tengo la cabeza muy grande y capaz que te quedó Sí, medio... yo también, ¿eh? Capaz que te quedó Yo medio... estoy un poco en problemas. Denise, con la agenda explotada estos días, ¿o no? Con todo el revuelo. Claro, hubo como muchas consultas y además es como que uno se siente un poco en deuda con todo lo que pasó y aprovecha estas oportunidades para tratar de instar la reflexión, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, la serie genera muchas opiniones y también, sobre todo, lleva a una autocrítica del periodismo, entonces me parece que tenemos que seguir hablando de esto. Sí, eso que marcas es re interesante porque generó muchas instancias, no solamente la búsqueda informativa, por así decirlo, de un formato documental, sino todas las reflexiones que surgieron en torno a eso, como sociedad, como periodistas desde el tratamiento del caso, como, no sé, cómo se juzgó a la familia, como un montón de cosas se ponen en juego, que de lo que pudiste vos por ahí tantear estos días en tus charlas con la gente, en contacto con personas que lo vieron. ¿Qué percibiste de la recepción y de esta reflexión? Creo que nos muestra que lo importante es escuchar todas las campanas, ¿no? Cuando algo pasa, porque las voces de los hijos no las habíamos escuchado. Esa, a mí, como que la gratificación personal es que esa nota que yo leo, que después lo usaron para el tráiler, yo la escribí en el 2007. Claro. Se llamaba Nuestro ADN. Que es el tráiler y el final, prácticamente, el Claro. balance del documental. O sea, a mí me llamaron para hacerme una entrevista, igual que a todos los colegas. Tomó como 5 o 6 horas ahí en la biblioteca de la universidad. Y bueno, y después me pidieron que leyera esa nota y yo no sabía que la iban a usar para el tráiler. Dijiste, esta nota es mía. Claro, pero realmente esa nota instaba a que reflexionáramos un poco, a parar la pelota y decir, bueno, no importa si tenía un amante, 18 amantes, o sea, nada justifica que la maten, nada. Sí. Y reflexionar hasta el día de hoy sobre nuestros prejuicios que nos siguen jugando en contra y abonan el descreimiento que no nos lleva a ningún lado. O sea, porque en todas las profesiones, en la justicia misma, todos somos diferentes. Entonces no están buenas las medias verdades, las generalizaciones. Total. Por ahí empezar a ver un poco más la cuestión humana. Entrevistábamos al director de la serie y nos decía, yo le preguntaba, ¿cuál sería tu mensaje para la sociedad? Y empezar a pensar que detrás de las historias que vemos hay gente real. Uh-huh. Sí, Tener 100%. presente eso. Creo que ahora la sociedad está más preparada para atender a eso. Nosotros, por ser riocuartenses, creo que teníamos un poquito más afilada esa percepción de, che, es gente real en serio. Sí. Porque era gente que veíamos Gente en que las cruzas. calles, Que en eso los también locales. activaba nuestros prejuicios. Olvídate, Sí, también. Claro, 100%. claro. Estoy seguro que más de uno habrá ido a comprar al local de Valentina cuando abrió por ese morbito de verla, la hija de Nora y demás. Pero bueno, creo que nosotros como sociedad riocuartense, que teníamos más acceso a esas personas reales, capaz que estábamos más cerca, pero el resto del país era un caso más. Y una de las cuestiones que me surgió cuando veía el docu es que cuando la matan a Nora, la figura de femicidio todavía no existía a nivel legal. Y obviamente a nivel periodístico tampoco se hablaba de lo mismo. ¿Cómo crees que ha cambiado o evolucionado desde el rol de comunicador este tipo de casos así? Claro, no había habido ni una marcha de las Ni Una Menos. No. Nada. No. Como sociedad, incluso en el documental se ve también cómo asume la familia el tema de la homosexualidad de Facundo, ¿no? Que ahí Sí. es como muy transparente lo que pasó adentro de esa familia. Creo que hemos cambiado, que hemos mejorado un poco, pero nos falta un camino larguísimo. O sea, como que recién empezamos a gatear en ese camino, que los estereotipos nos siguen condicionando. También me impactó mucho en una parte que Valentina dice, yo antes era chispita y ahora empecé a pensar en un momento que la mujer que sobresale la pueden matar. Y eso es el estereotipo
de cómo debe ser la mujer. Así nos condiciona el modelo patriarcal, que a muchos les causa escozor que uno diga modelo patriarcal, pero es verdad, nos condiciona a las mujeres y también a los varones, que los varones tienen que ser de un modo, que tienen que demostrar tal cosa, que tienen que rendir cuentas a sus pares y no llorar y no ser sensibles. Entonces, es como una oportunidad, me parece esto, para reflexionar sobre los propios prejuicios, sobre la sociedad que tenemos, como un espejo. Que la mujer, que también hay algo que me llama la atención, que esto lo venimos, creo, masticando desde hace mucho tiempo, acá en Río Cuarto, pero que quizá no había tomado notoriedad a nivel nacional, que es lo de la mujer y su vida en libertad, ¿no? De juzgar su sexualidad. Es realmente fuerte juzgar la sexualidad de una mujer o la forma en la que afronta su cuerpo, su vida privada, su vida social, que bueno, es lo más fuerte, es lo que más sorprende. He hablado con gente de Buenos Aires que ve el documental quizá lejano, incluso generacionalmente, y se sorprendían por lo de las remeras, se sorprendían por lo del juicio que había en los medios, de las fotos que se mostraban. Y claro, nosotros eso ya lo tenemos absorbido y casi hecho cicatriz, pero está bueno que presente ya a nivel nacional esa lectura, ¿no? Claro, todo el fenómeno, ¿no? Es muy fuerte verlo así, los 18 años en 3 horas. Y queda mucho de lo que tiene que ver con la causa judicial y con todos los intereses que hubo en juego también queda afuera, que no sabemos si... Porque hubo muchos intereses en juego. Lo que no sabemos es si tenían que ver con el crimen o no. Claro. O los tenían que ocultar por otras razones. Pero todo eso enturbió la causa. Todas las mezquindades políticas y nuestros prejuicios y, bueno, el morbo. Total. A tu juicio, como espectadora, simplemente como espectadora, ¿cómo lo viste al docu? ¿Qué te gustó? ¿Qué no? ¿Qué pensás que podría haber sido diferente? A mí me conmovió porque ya en un momento, les voy a contar una anécdota, un día que declaraba Facundo Macarrón, estábamos toda la turba de periodistas al frente de tribunales, se ven algunas imágenes ahí, y nada, no teníamos ni espacio y se bajaban él y no me acuerdo si era el abogado del auto y estábamos todos parados así. Nuestro equilibrio dependía del otro que estaba parado presionando para sacar una foto. En pandemia también, que hay que decirlo, digamos, esto fue el... O no, estaba hablando del principio. Fue antes, cuando declaraba Facundo Macarrón. 2007, 2008. Claro, y estábamos todos parados así. Si uno se movía, el otro se caía. Claro. Bueno, yo tenía atrás un fotógrafo, una revista en ese momento todavía, las revistas vendían, y venía Facundo y no me acuerdo si el abogado, quién, se corrió el de atrás para que yo me caiga, a propósito. Entonces sacó la foto, limpita del imputado, digamos. Yo me caí, así como, eso que fue como lo peor, un periodista de Canal 13, que estaba transmitiendo en vivo, dejó la cámara en el suelo y me levantó. Yo... inconsciente, salí corriendo, ni gracias le dije, salí corriendo a seguir persiguiendo al imputado, ¿viste? Sí. Esas son las cuestiones que uno... Y cuando lo tuve al lado, después me metí por los recovecos de tribunales, lo tuve al lado, le miré los ojos a Facundo y no me animé a preguntarle nada. Suele pasar eso, ¿eh? O sea, porque realmente ahí veías todo el dolor de ese chico, que yo tengo hijos y me podía representar lo que él estaba sufriendo y cómo estaba como azorado y con temor frente a todo eso. Entonces, son tantas las cosas que se vivieron y que nos atravesaron como periodistas, esas situaciones, y presionados, muchos también de Buenos Aires, porque sí o sí tenían que decir algo cada 15 minutos. Sí, nos contaba, el otro día estuvo Ale Far acá y nos contaba esto de prender el móvil y decir algo. Y sea lo que sea, sea mentira, sea verdad, lo sepa alguien, no lo sepa alguien, se le ocurrió a saber a quién, pero lo decís. Y ya se instala, digamos. Hemos escuchado cosas tremendas. Un periodista muy conocido de Buenos Aires, en el programa de Mirta Legrand, estábamos tomando un café así, me da el café y dice, tengo que salir al aire. Se ha comprobado que Nora Dalmazo tenía semen en el estómago, dijo. Todos nos quedamos así, le dejamos el café en el suelo, nos fuimos. Otro que todavía sí, que había un mar de semen en la cama de Nora Dalmazo. No había semen, chicos, no había semen. El ADN son células epiteliales, nunca se encontró un espermatozoide. Claro, sí. ¿Por qué no se encontró? Porque los forenses tenían 3 hisopos. Entonces uno lo usaban para una cosa, otro para otra, otro para otra. El hisopo vaginal, el forense Zavala tomó una solución, lo puso ahí y puso otros hisopos, como si lo hubiera clonado, digamos. Cuando llega a Córdoba estaba diluido, no encontraban nada.
O sea, no sabemos si a lo mejor el asesino dejó más rastros, pero no los pudieron tomar, no los tomaron. Claro, esas cosas, viste, son detalles de la investigación y de la mala praxis en muchos casos, de la forma en la que se hizo todo, que yo siento en el documental se abordan, pero escasean porque es tanta la información, no son tantos los fallos, los yerros, que es medio difícil ponerlo en 3 episodios, ¿no? Son 18 años en 3 horas. Pero Sí. además, porque el foco del documental, lo que compró Netflix, tuvimos un conversatorio con los estudiantes el otro día, y nos decía el director que él vivió un año en Río Cuarto con un intercambio del Rotary, no sé si un año, unos meses. Sí. Entonces conocía la sociedad de Río Cuarto y siempre le interesó, porque él hace todos documentales de este género, Claro. de true crime, siempre le interesó la repercusión que tenía este caso y lo fue siguiendo. Cuando pasó el juicio, sabía que Netflix tenía muchas propuestas para hacerlo. Cuando pasó el juicio se contacta con gente conocida de acá que le había quedado de esa época y que son amigos, porque además son mujeres de Buenos Aires. Claro. Él es inglés. Y alguien le dice, mira, si alguien va a hacer un documental, tenés que ser vos, porque sos el que conoce más a la sociedad de Río Cuarto. Y entonces le dan el teléfono de Facundo hace más de 3 años y él logra convencerlo. Cuando él arma como una especie de prueba piloto, digamos, se la presenta. Netflix hacía rato que estaba buscando, tenía muchas propuestas, otro enfoque, para no hacer lo mismo que habían hecho todos. Con este María caso. Marta, por ejemplo. Con María Marta, que usaron actores, Claro. no querían usar más No. actores. Entonces, cuando él le dice, yo tengo acceso a los hijos, porque había logrado convencer a Facundo, Valentina no estaba convencida, al último recién la convence a Valentina, entonces ahí obviamente que Netflix le da el visto bueno. Por eso el documental no podía enfocar otra cosa, porque eso es lo que querían contar, digamos, Claro, ese era el total. objetivo. Esa fue una esa, de esa es la decisión de ellos que lo hicieron. Total. Esa fue una de las críticas que se escuchó, como que se perdió un poco el caso, se perdió la figura de Nora y se puso mucho foco en la familia, y tiene todo el sentido ahora que lo contás, Claro. que efectivamente Mira, el foco estaba el ahí. director me dice, porque además es lo que él hace en todos los documentales. Si ustedes ven Woodstock, que es un documental que cuenta cuando se reeditó el Festival de Woodstock, Claro. que fue un caos porque hubo un incendio, una ¿Lo locura hizo de él? droga. No me acordaba que lo hizo él. Sí, tiene varias así series, docuseries. Él siempre lo que tiende, me decía, es contar la historia a partir de los que están en el ojo de la tormenta. Ajá, Y en el ojo de la tormenta mediática estaban los hijos. total. Sí. Después también nos enteramos con los estudiantes de que hubo gente que pidió no ser mencionada. Ok. Sí. Que incluso gente que había estado y que había criticado duramente a los hijos, hubo quienes le dijeron a Facundo que era el peor hijo de Río Cuarto, que todos mentían. Y esa gente no salió porque pidió que no la mencionen. Tuvieron muchos recaudos legales ellos. Incluso a mí me llamaban para que muchas de las cosas que yo me enteraba que iban a poner, era porque me llamaban porque hacían como un chequeo de cada palabra. Y me preguntaban qué quería decir cuando yo dije que temíamos que al pintor lo suicidaran en la cárcel. Ok. Claro. ¿Viste? Los ingleses no entendían que es que lo Sí. suicidaran. Y Claro. bueno, entonces ahí... Pero ellos iban chequeando todo, tenían un cuerpo de abogados en Buenos Aires, otro en Inglaterra. Cuando a mí me ofrecen, que yo no estaba decidida, le digo, yo les doy todo el material, pero yo no quiero aparecer, ¿viste? Uno siempre está del otro lado. Claro. Y bueno, y veo, me dice, pero te vamos a mandar un acuerdo de confidencialidad, porque esto fue reportaje, ellos no pagan por los reportajes, que eso está bueno también aclararlo, Sí. porque la gente me dice, ay, ¿cuánto habrá cobrado? Ahora Nada, sos millonaria, chicos. Denise. Nada, chicos. Ay, Denise, estás en Netflix. Pero sí, sé que gastaron mucha plata en archivos, porque compraron todas las filmaciones Claro, y sí. demás. Pero bueno, cuando ellos me dicen eso, me mandan ese acuerdo y arriba decía Vice News. Vice, para mí, Vice es lo mejor que hay Sí. en periodismo audiovisual. Sí, sí, sí. Ok. Ellos han llegado a infiltrar periodistas en ISIS. En el narcotráfico también. Sí. Sí. Y filman siempre todo con calidad de cine. Yo digo, aunque sea para ver las cámaras que usan, tengo que decir que sí. Aunque sea para ver cómo trabaja. ¿Viste? Claro. No me voy a quedar con la duda. Y fue muy gracioso porque teníamos firmado ese acuerdo de confidencialidad y no sabíamos quiénes iban a estar. Sí me dijeron que iba a ser plural. El director me había asegurado que era plural, porque yo digo, ¿para dónde van a ir? Y que estaban los hijos. Entonces yo digo, bueno, van a ir. Y que su objetivo era hacer algo humano, como reivindicar a la víctima, la verdadera víctima. Entonces, cuando voy a grabar, al primero que encuentro es a Marcos Altamirano, Claro. que era compañero mío. Habíamos estado el día anterior en la cátedra y ninguno de los dos había dicho nada. ¡Ey! Dijeron, ¿qué
haces acá? Acuerdo de confidencialidad, sí, los dos habíamos firmado. ¿Viste? Así que él se ocupó de las locaciones y por eso la grabación la hicimos en la biblioteca. Muy linda Claro. la biblioteca, hermosa. Y está sí, buenísimo sí. que esté en un documental de Netflix. Eso Claro, sí, también claro. un poquito de ahí orgullo. Sí. de Che, parte, Denis, sí. hay algo de la forma en la que se aborda lo periodístico y creo que relata la parte en la que la familia decide ir judicialmente contra un grupito de periodistas, particularmente locales. Y no se dice esto, pero uno que conoce un poco la historia observa lo que ocurre, o por lo menos el contraste en la forma en que se trató desde la familia, pero también desde otros sectores de la justicia, a los medios locales y cómo se lo hizo a los medios nacionales. Por ejemplo, está el fragmento de María Julia Oliván con una cámara oculta básicamente a Facundo, que es terrible ese momento, digo, y es también que podría ir a la justicia, podría haberse denunciado, y no se lo hace. También se ve el testimonio del doctor Libó, que dice, nos equivocamos porque cuando le pegás a un perro enojado, después te muerde de vuelta. Digo, si uno tiene que basarse en lo que ve en el documental, me digo que el periodismo queda en un lugar bastante de arenas movedizas. Si uno lo juzga como conocedor del lugar, queda como rara la lectura. No sé si te pasó algo así. En su momento nosotros le preguntamos por qué iban contra los periodistas locales y nos dijeron que era lo que más le interesaba a Macarrón, la sociedad, lo que leía y consumía en la sociedad local, digamos, Claro. lo más cercano a él. Claro. Después él dijo que era un error por esto, pero no porque se arrepintiera de hacerlo, sino porque, El periodismo es malo. por las consecuencias que tuvo. Claro. De todos modos, o sea, no prefiero no hablar de los colegas. Sí está el fallo, que tiene un montón de argumentos y de cosas, y sí hay cuestiones que me parece tenemos que pelear los periodistas, porque a partir de esto nos van a cerrar todas las puertas. Sí. Y lo importante sería que se encuentre un modo de defender el derecho a la información de la gente, porque nosotros en definitiva representamos eso. Claro, y no hay un invento. No. De algún lado sale una versión. La gente necesita la información. Sí, sí. Y bueno, y después está en la responsabilidad de cada uno, y en la ética de cada uno, en la mirada de cada uno, en las experiencias y las heridas que tiene cada uno también, cómo cuenta las cosas, desde dónde y con qué estilo, y que si tendés a la reflexión o tendés a la denuncia. Es como que son distintos caminos, somos todos diferentes. Entonces, creo que en general, a todos, sea la posición que vos asumas o el modo que quieras combatir contra eso, pero en realidad todo lo que nos pega es la injusticia. Es tremendo. Sí, y sí. me parece que frente a eso, bueno, cada uno, según su personalidad, va a accionar de un modo. A mí me toca desde la reflexión, que Sí. a lo mejor no tiene ningún efecto. No. Imagínate, esa nota la escribí en el 2007, no la leyó nadie. Pero Pero hoy toma trascendencia. claro, en bueno, retrospectiva, entonces sí. confío un poco, Sí, pero sí, pero cada uno lo hace como puede y desde lo que es y desde su experiencia. Sí. Sí. Pero lo más grave es la impotencia que nos genera la impunidad a todos. Totalmente. Sí. ¿Y qué hacemos de ahora en más? Yo lo que planteo es eso, voy a decir, bueno, ya está, fue terrible. Yo he cometido muchos errores también, porque por ahí en la serie parece que... Pero yo también he cometido muchísimos errores y le he pedido disculpas a los hijos por errores que he cometido. Y el tema es, de ahora en más, ¿cómo hacemos para lograr una vía de comunicación con la justicia que no? Porque la justicia tampoco son todos iguales. No, no. Y hay gente que se mata laburando y tampoco son solamente responsables los de acá, porque tienen un jefe los fiscales, tienen un jefe en Córdoba y hay gente de la política que tenía acceso a lo mejor a esos jefes de los fiscales. O sea, es muy complejo. Todo, El sí, problema sí, sí. es cuando simplificamos y prejuzgamos. Claro. Sí, totalmente. Deni, al final del documental hay una conferencia de prensa de un fiscal donde revela un dato y bueno, se lo ve el periodismo de la ciudad ante eso. ¿Nos puedes contar algo de eso? Ese día había como un rum de que algún ADN había dado positivo. Entonces, ¿Fecha de todo esto? fue Fines del año pasado. Justo antes de Navidad. Sí, sí. Ok. Fines del año pasado. Encima que se venía la feria y había ahí como que dio positivo. Pues siempre preguntábamos, ¿alguna novedad? ¿Alguna novedad? Y alguien dijo, uno dio positivo. Uf. Entonces no sabíamos, empezamos a revisar la lista, 200 eran en la lista. Mucha gente que Sí. nosotros, pero jamás imaginamos que podía ser este hombre. Y, ¿Había estado en el radar en algún momento? te termino lo de la Sí. conferencia. No, o sea, solamente le habían pedido que declare sobre el pintor. Y entonces llega a 7:30, 8 de la mañana, comunicado del Ministerio Público Fiscal, citando conferencia de prensa para cerca del mediodía con Javega. Dijimos, listo, está.
sale Liebau en Cadena 3 y dice que había un positivo y adelanta algo. Claro, o sea, iban todos sabiendo. Fuimos todos, Sí. contaba Jamie, el director, que en 2 horas armaron los equipos ellos para llegar a Río Cuarto. Llegaron antes de Canal 12, por ejemplo, yo estaba por salir para Canal 12. Y seguramente, no sé, habrán tenido algún contacto con la familia, lo que sea. Y después, estando ahí, bueno, todos asombrados y realmente pensando en esto de la prescripción, si se iba a poder hacer algo o no, qué sentido tenía Claro. ahora descubrir esto. Y a mí me mandaron un mensaje de la productora. Me dijeron, te vemos que estás ahí, podés darnos otro testimonio contando lo que pasó. Y nada, entonces por eso yo salgo ahí al último diciendo lo que acababa de decir el fiscal y lo que opinaba. Que algunos dijeron, no, porque vos actuaste para la serie. No, si no me hubiera maquillado, aunque sea. Me llamaron ahí. Y nada, era el asombro. Y me parece que la terminaron con eso, que creo que tenían otro final. Después alguien me contó que tenían otro final. Y claro, porque esto aparte ya debe estar terminado del año pasado. Que tenía que ver con que como que la madre estaría orgullosa de que los chicos pudieron superar eso. Me parecía re fuerte. Me Sí. contó la abogada de ellos, en realidad. Y que bueno, que eso quedó como que no salió. Pero este final así abierto, de todos modos, le preguntamos al director si la seguiría la serie y nos dijo que no, que para él ya estaba Ya cumplido. está. O sea, el objetivo de ellos era contar la historia desde el lado de los hijos, del marido, de la familia, reivindicar a la víctima. Y eso fue lo que Netflix avaló y que les interesó. Claro, no es un Y- true crime clásico de vamos a analizar las pruebas, a los pero culpables. vos sabés que en todo lo que es documental periodístico, no, en general, no solamente se muestran los datos, sino que se busca una hipótesis y se trata de ir contribuyendo a eso para generar la reflexión. Ese es el objetivo de los documentales periodísticos. Entonces, el objetivo de ellos fue ese. Claro, Eso es lo que pasa. Totalmente. Denis, muchísimas gracias por venir. Tenemos muchas ganas de hablar con vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Me encanta que se interesen por estos temas. Y bueno, cualquier cosa a disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Siempre, Denis. Gracias. siempre mirando ahí y admirando cuando estudiábamos, ¿te acordás? Sí, totalmente. Tu nombre por ahí. Gracias por Gracias. venir. Bueno, muchas gracias. Un Gracias. gusto, ¿eh?